Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 13 de marzo de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. La alarma de Sheinbaum por la Ciudad de México. Martí y Delfina. Son cada vez más las señales de que Morena ve cuesta arriba la lucha por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que solía ser su principal bastión. Para el oficialismo, luce perdida esa elección. Una suerte de continuación del susto de 2021. En el cuarto de guerra de la candidata presidencial morenista, me cuentan fuentes internas, atribuyen este escenario adverso a dos figuras políticas centrales en la zona metropolitana de la capital del país. El jefe de gobierno Martí Batres y la gobernadora mexiquense Delfina Gómez. En las encuestas que mandan hacer en la campaña de Claudia Sheinbaum, Martí Batres aparece con una aprobación de 42%. Y Delfina Gómez con 38%. Esas son encuestas de las que no se publican, cuya existencia incluso se niega en público, pero que existen, pesan y norman la toma de decisiones. Es como el pleito entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, la candidata morenista a la jefatura de gobierno de la capital del país. No se acepta hacia afuera, pero adentro todo mundo lo sabe. Hay rompimiento. En el cuarto de guerra de la campaña presidencial del oficialismo se sigue dando de topes porque el presidente López Obrador traicionó su palabra. Le jugó chueco a Sheinbaum. Vetó a Omar García Harfuch como candidato a la jefatura de gobierno e impuso a Clara Brugada. Si Omar fuera el candidato, estaríamos arrasando en la capital, se lamentan. Sacia morbos. Los mexicanos no deberíamos prestar ninguna atención a las declaraciones de la legisladora del derechista Partido Popular PP español, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, quien, de visita en el país, dijo que México está siendo tomada por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo. ¿Abrazos no balazos? O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico para la democracia. Incluso hizo un llamado a alzar la voz contra la impunidad política y moral de la que todavía disfruta el presidente López Obrador. Ella es de derecha. Es enemiga de la izquierda que gobierna en México. Mejor debemos atender las declaraciones de la Internacional Socialista, la organización que agrupa a los partidos de izquierda del mundo y que hoy es encabezada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que pertenece al PSOE, histórico rival del PP de la diputada Cayetana. La Internacional Socialista declaró sobre nuestro país: la falta de acción contra el crimen organizado podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso. Por lo tanto, es esencial actuar de manera concentrada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México. ¡Ah, caray! Los polos opuestos españoles coinciden en lo que está pasando en México. Plop. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Confirmar directo con Clara. Los empresarios formales en la Ciudad de México, agrupados en la Coparmex, ya están listos para reunirse con los 3 candidatos a la jefatura de gobierno para presentarles sus propuestas y exigencias que esperan sean atendidas y resueltas por quien gane la elección el próximo 2 de junio. Hasta hoy ya confirmaron su asistencia los candidatos Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, y Santiago Taboada,
de la Alianza Va por la Ciudad de México, que la conforman PAN, PRI y PRD. También le han hecho llegar su invitación a Clara Brugada, abanderada de Morena, PT y Partido Verde. Sin embargo, luego de haberse enterado del caos que prevalece al interior de ese equipo de campaña, en el que, como lo previmos desde que lo presentó, actúan como en escuela Montessori, cada quien hace lo que quiere, van a buscar comunicación directa con la candidata para cerciorarse de que le llegó la invitación. Esto porque se enteraron que este lunes, por error, Brugada no asistió al foro primer aniversario de la Conferencia de Organización de las Naciones sobre el Agua. Es decir, dejó plantados a los representantes de esa institución que el año pasado le otorgó un premio y además en un tema vital para los habitantes de la Ciudad de México. Taboada y Chertorivsky se asistieron, pero Brugada pretextó que no recibió la invitación. Por eso, ahora todo mundo debería hacerle de manera personalísima sus invitaciones a la morenista y de pasada a Claudia Sheinbaum, para que no eviten el "no me invitaron". La mayoría de los empresarios que operan en la formalidad y otorgan prestaciones de ley a sus trabajadores, empezando por el IMSS, forman parte de la Coparmex Ciudad de México. El encuentro al que ya convocaron a Brugada será el próximo 10 de abril. En esa reunión van a presentar personalmente sus propuestas. Aunque histórica e ideológicamente están más identificados con el PAN, dicen que han tenido mucho acercamiento con Brugada, de quien consideran está muy bien asesorada y entiende la importancia de una buena relación con los sectores productivos, porque son quienes pagan los impuestos con los cuales se pagan los programas sociales que, en el caso de la capital del país, benefician a más de 2.5 millones de personas, según cifras oficiales. Uno de los planteamientos fundamentales de los empresarios tiene que ver con la consolidación de lo que se llama la megalópolis de la zona metropolitana del Valle de México, que lo conforman Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. Precisamente en esta gran región es donde puede aprovecharse al máximo el beneficio por la relocalización de las cadenas productivas hacia países cercanos de sus mercados. Nearshoring. Pues, por ejemplo, las manufactureras que hoy se ubican en China están empezando a establecerse en México. Por supuesto, en la Ciudad de México también tiene que salvarse la zona industrial de Vallejo en Azcapotzalco, así como la de Iztacalco, en donde los empresarios tienen claro que no pueden cohabitar las manufactureras y las viviendas. Por eso, aunque no lo dicen de manera directa, saben por definición que es inviable construir 14,000 viviendas en la región de industrias de Vallejo, como propuso Sheinbaum durante su administración en la Ciudad de México. Están convencidos que si la ciudad tiene que crecer hacia arriba, pero también debe repoblarse de la periferia hacia el centro, de manera ordenada. En la Coparmex capitalina tienen mucho más propuestas específicas para Brugada, Taboada y Chertorivsky. Una fundamental: garantizar el abasto de agua en todas las colonias de la capital. No es un tema político electoral, es real la escasez. Pero hay un tema que no es propuesta sino exigencia: que acaben con la extorsión que afecta principalmente a las pequeñas empresas y cuya impunidad es casi del 100%. Entendible, porque la cifra negra es del 98%. Hay mucho más propuestas, pero es otra historia. Lo veremos. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. ¿A qué viene, presidente, el golpe de Estado? El 6 de septiembre de 2006, el Tribunal Electoral declaró la validez de las elecciones presidenciales del 2 de julio
y ganador a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador con 0.56% de ventaja, lo que éste siempre ha descalificado como un fraude electoral. Los magistrados coincidieron en señalar que la injerencia del presidente Vicente Fox en el proceso había sido la irregularidad mayor del proceso. Estos comentarios se centraron en aquella declaración de que no había que cambiar de caballo a la mitad del río, que provocó el cállate chachalaca de López Obrador. De ahí, ya en el gobierno de Calderón, se derivó la reforma electoral del 2007, que estableció la prohibición constitucional a presidentes de intervenir de modo alguno en los procesos electorales. Y este es el freno que hoy no reconoce y viola López Obrador en el actual proceso sucesorio. Ayer declaró que hay una señora, Xóchitl Gálvez, de la que no puedo hablar porque los jueces me lo impidieron. Me notificaron que no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que se van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para utilizarlas en el momento de la calificación de la elección, cuando es la ley, no el tribunal. ¿Apuntan a anular la elección?, le preguntaron a modo, a lo que respondió que sí. Pues eso es lo que yo pienso que están tramando. ¿Y mis libertades? ¿Van a dar un golpe de estado técnico desde el Poder Judicial? López Obrador volvió a cruzar otra línea, meter en la conversación el tema del golpe de estado. Sabe que existe la garantía de las Fuerzas Armadas de que eso no ocurrirá. Entonces, ¿por qué lo sube en línea con sus intelectuales y moneros orgánicos que ampliarán sus voces? Solo él lo sabe. Retales. 1. Ofensiva. López Obrador mantiene su acoso contra periodistas, y ayer se registró el secuestro de uno de los más reconocidos del occidente del país, Jaime Barrera, conductor del noticiero nocturno de Televisa Guadalajara, quien al salir de su programa de radio al mediodía fue secuestrado. Retrato de la realidad que vive el país y que se niega a reconocer. 2. Crisis. Guerrero se mantiene como un estado ingobernado. Ayer, tras la revelación presidencial de que el policía que había asesinado al normalista Yankee Cotán el jueves se había fugado, denunció complicidad oficial. Luego se reconfirmó la ruptura entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado, en donde la gran ausente sigue siendo la gobernadora Evelyn Salgado. Y 3. Dinamarca. La bomba de cobalto en el Departamento de Oncología del Hospital Juárez de Ciudad de México para las radioterapias de enfermos de cáncer rebasó hace tiempo su vida útil en una reliquia de 29 años en servicio. Ningún gobierno, ni este danés, lo ha cambiado. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Milenio. El periodista que le ganó una batalla legal a AMLO. Raimundo Riva Palacio es el único periodista que le ha ganado un litigio legal al presidente de la República, quien lleva más de un lustro con insultos, calumnias y descalificaciones a columnistas, entre ellos a él, e intelectuales críticos. López Obrador ha dado a conocer información personal de algunos comunicadores, la cual está protegida por la ley. Pero ya se la sabe, que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley. Raimundo dice que el pleito legal inició en junio de 2021, cuando en la mañanera arrancó la sección ¿Quién es quién en las mentiras? A cargo de la señora Elizabeth García Vilchis. Fue, pues, un recorrido largo. Nos cuenta que la primera vez que interpuso el recurso de amparo lo presentó un viernes a las 5 de la tarde y el lunes a las 9 de la mañana ya se lo habían desechado. Apeló, se fue al tribunal colegiado,
Este le dijo al juez que tenía que revisar la sentencia. El juez cambió el dictamen eliminando lo de la mañanera porque, alegó, no es parte del gobierno. Pero volvió a desechar el amparo con el argumento de que no le afectaba al periodista. Volvió a apelar. Esta vez le cayó a otro juez. Raimundo compareció ante él. Expuso su queja. El juez le dijo: estoy totalmente de acuerdo. Pero en corto le confió sus temores. Jueces que han hecho dictámenes que no le gustan al gobierno están sujetos a proceso. El dictamen le dio la razón al periodista, pero dijo que no era competencia de ese tribunal, sino del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se dio por vencido. Habló con el entonces ministro Arturo Saldívar para que la Corte atrajera su caso. ¿Por qué quieres que lo traiga a la Corte?, le preguntó. Para nada en específico. Me gustaría que la Corte debatiera públicamente si el presidente tiene derecho a insultar, difamar, mentir, no solo a los periodistas, sino a cualquier persona. Yo asumo que no, respondió el periodista, y añadió: si la Corte dice que está bien, me ajusto. Meses después, se tomó un café con otro integrante de la Suprema Corte. Nos dio el nombre, pero pidió mantenerlo en el anonimato. La Corte no lo va a traer. Si lo hace, es muy alta la posibilidad de que ganes, le dijo el ministro. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Raimundo a su abogado. Vamos a meterla en el otro tribunal. Lo hicieron y ganó. Al final, prevaleció el principio de proporcionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según el cual la palabra del presidente no es igual al del resto de los mexicanos. Ahora el que apeló es el presidente de la República, cuando el 12 de febrero pasado dijo que no lo haría, pero ya lo conocemos. Los señalamientos de la oposición sobre la violencia desbordada que azota a México obligó a los senadores de Morena a romper el silencio, cómplice que han mantenido en lo que va del sexenio. Pero ayer no les quedó de otra que entrarle al debate para no quedar mal con un presidente que, a pesar de las evidencias, sostiene que México es un país seguro y una candidata a suceder lo que cree que el país está mejor que nunca. Bastó que la senadora del PAN, Gina Andrea Cruz Blanclich, alertara sobre la posibilidad de que el crimen organizado imponga candidatos y autoridades en las regiones que controla. Pero también que pidiera un minuto de silencio por las 24 personas vinculadas con el proceso electoral que han sido asesinadas, cifra extraoficial, para que los demonios se desataran. La senadora de Morena, Lucía Trasviña, subió a esa alta tribuna de la nación y en un lenguaje propio de una cantina replicó a los opositores: no se hagan pendejos, no quieran engañar al pueblo de México. Ustedes son cómplices del crimen organizado y es lo que les dejó de herencia a García Luna. Mientras él está preso en Nueva York, ustedes le están operando, cabrones, y por lana. No quieran enturbiar el proceso electoral con lodo. El fango donde ustedes se revuelcan no se va a mover porque el proceso va limpio. Vamos a ganar y los vamos a derrotar porque son unos asquerosos. 2 turnos después, subió a la tribuna la senadora del PAN, Lili Téllez. No necesitó palabras para enfadar a los morenistas. Dijo: 180,000 muertos de AMLO. ¿No le parece una cifra pesimista a la candidata Claudia Sheinbaum? 180,000 muertos, ¿no le parecen algo que deba llevar al pesimismo? Hay que ser un sinvergüenza para decir que con 180,000 muertos no alcanza para ser pesimista. Téllez remató: a ustedes de Morena no les va a alcanzar la vida para justificar que AMLO corrió, prestó y solicitó
a ponerse a las órdenes de la madre de uno de los capos que más han ensangrentado al mundo. En esa misma sesión, Giovanna Bañuelos, coordinadora de la bancada del PT, solicitó la renuncia del secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, y del secretario de Seguridad Pública del Estado, general Arturo Medina Mayoral. ¿Motivo? La brutalidad empleada en contra de mujeres que celebraban el 8M en la capital del estado. La senadora del PRI, Claudia Anaya, respaldó la petición de la petista. Aseguró que en esa manifestación de mujeres no solo se usaron sustancias químicas, sino que para disolverla se utilizó la célula especializada en el combate al crimen organizado. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. El objetivo: desmantelar el régimen. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, recibió dentro de sus primeras 24 horas en el Centro de Detención Metropolitano 4 ofertas de la Fiscalía Este de Distrito de Brooklyn para imputar a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, a los procuradores y procuradoras de 1988 a 2018, así como a todos los secretarios de Hacienda y a algunos de Gobernación, a líderes del PRI y el PAN, a legisladores y a una decena de dueños de medios y periodistas de colusión con el narcotráfico. En todas las ocasiones García Luna se negó, pero la Fiscalía no se dio por vencida. El 10 de diciembre, un día después de haber sido detenido, tuvo una quinta reunión con el titular de la Fiscalía, pero en esa ocasión ya estaba presente una abogada que había contactado el despacho Quinn Emanuel, al que se buscó cuando supieron en México de su captura. La abogada que se encontraba en el centro de detención lo apoyó mientras llegaba de Nueva York Juan Pablo Moriño, el abogado enviado por el despacho. Cuando el fiscal le repitió la oferta, la abogada le recomendó que si era inocente no firmara nada, y García Luna la rechazó una vez más. Todavía hubo otra reunión, más con el jefe de la Fiscalía en Brooklyn, frente al abogado Morillo, quien cuando escuchó lo que ofrecía, preguntó ¿por qué el plazo de 7 meses en prisión? A lo que el fiscal prometió de inmediato bajarlo a 5 meses. El fiscal le dijo a García Luna que estaba listo el avión en que llegó para que viajara a Nueva York, una vez firmado el acuerdo, y realizar la audiencia donde se declararía culpable y comenzaría a correr el plazo. De haberlo hecho, no habría existido juicio y habría recuperado su libertad en mayo de 2020, convertido en millonario. En cambio, está en la ruta final para que le dicten condena por vínculos con el cártel de Sinaloa. La información que ha trascendido no explica las razones de la petición del presidente de México, que es como lo presentó la Fiscalía, ni cómo se formuló esa solicitud. Pero el contexto en 2019 era la campaña presidencial en Estados Unidos, donde la migración era eje del debate. 2 semanas antes de tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, el canciller designado, Marcelo Ebrard, habló con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para que México recibiera a miles de inmigrantes rechazados por Estados Unidos, lo que se concretó en junio de 2019. No se sabe si fue Ebrard el portador de la propuesta del presidente López Obrador y si el quid pro quo era el acuerdo del programa Permanecer en México para apoyar al presidente Donald Trump, junto con la militarización de la frontera con Guatemala, con 27,000 soldados de la Guardia Nacional para contener la migración, modificando la política de asilo al alinearla a los intereses de Washington. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no cambió los términos que se plantearon en Dallas en 2019. Incluso poco antes del juicio que empezó a finales de enero del año pasado, los fiscales de Brooklyn volvieron por 7ª ocasión a presentarle la oferta.
García Luna nuevamente la rechazó y se negó a declararse culpable. Una vez más, coincidentemente, el contexto fueron los prolegómenos de la campaña presidencial, donde la migración, más que hace 4 años, apuntaba a ser el eje central del debate, y posiblemente lo que defina la elección en noviembre próximo. Para López Obrador, si se analizan los términos del intercambio que le propuso la Fiscalía de Brooklyn a García Luna, tenía un altísimo valor estratégico. De haber aceptado el exsecretario imputar a los mexicanos en la lista que le presentaron a cambio de su libertad, con una cuenta bancaria de más de 7 dígitos, lo que habría sucedido era el colapso del sistema político mexicano que tanto ha deseado López Obrador sin ensuciarse las manos. El gobierno de Estados Unidos, a través de los fiscales, habría demolido todo el aparato político de los últimos 35 años a la clase empresarial que se fue construyendo desde los 80 y a los contrapesos en el poder judicial y los medios. Lo único que quedaba al margen del sistema que quería derruir con la propuesta eran las Fuerzas Armadas. En ningún momento le pidieron a García Luna acusar a algún militar de tener vinculaciones con el narcotráfico. La estrategia estaba muy bien diseñada, salvo quizá seleccionar a García Luna como la persona que se doblaría y aceptaría el acuerdo. Revisando el juicio en retrospectiva, el testimonio de Héctor Javier Villarreal, el extesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna, por ser el único que no era narcotraficante, era el principio de todo. Villarreal fue quien imputó a El Universal y a su propietario Juan Francisco Elío Ortiz de haber estado coludidos con García Luna con declaraciones falsas que ya fueron impugnadas en la Corte con documentación probatoria de que cometió perjurio, una de las causas por las que el juicio podría anularse. La mecánica de su interrogatorio por parte de los fiscales permite ver que lo que habría sucedido si García Luna hubiera imputado a quienes le pidieron acusar, a partir de testigos protegidos, como habría sido él, quienes formaron parte del sistema político mexicano en las últimas 3 décadas, habrían quedado destruidos, entregando toda la fuerza y legitimidad a López Obrador para aplastar las instituciones e instalar en su cuarta transformación un nuevo sistema político, una nueva clase dirigente, una nueva clase empresarial, sus jueces y sus medios. Si este fue el objetivo último de la propuesta que dicen los fiscales neoyorquinos que existió, fue ambiciosa y factible. No se consumó porque no hubo negociación alguna con García Luna, pero nos habla de hasta dónde hubo fuerzas interesadas en los dos países para alcanzar sus propios fines, sin importar dónde quedaba la ley y una nación. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 13 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.